comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a poder trascender en tus finanzas. ¿Por qué motivo deberías hacerlo? Pues bueno, para agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que te permite tener, para poder tener para los deseos y las necesidades de tu familia, pero también que puedas extenderte más allá para poder compartir con una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida, ya sea que sea la primera vez que estás escuchando el programa o bien que ya eres de las personas que tiene buen tiempo de ser parte de lo que denominamos la comunidad de trascendencia financiera. A cada uno de ustedes les damos la bienvenida, así como le doy la bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en este programa de trascendencia financiera, donde nos gusta empezar con conceptos básicos, programas que pueden aplicar en su día a día, competencias le llamamos nosotros, pero principalmente lo que nosotros queremos es que ustedes puedan sentir que nosotros utilizamos el APC, el aprender, practicar y compartir. Todo lo que nosotros les presentamos lo hemos vivido, lo hemos estudiado, lo hemos sufrido, lo hemos zanjado. Ha sido nuestra experiencia y por eso creemos que nuestra experiencia, compartirla con ustedes, es tan relevante. Dentro de todo lo que nosotros hacemos con César, uno de los retos más grandes que nos toca vivir es cuando nosotros, como somos algo inquietos, nos gusta cuando vemos un problema encontrarle solución, especialmente relacionado a lo que es finanzas personales. Dentro de eso nos dimos cuenta de que uno de los retos donde nosotros, al igual que muchas otras personas, tienen retos de finanzas, son temas de emprendimiento. Hablemos de negocios en general. Desde el tema de, como habíamos platicado en series anteriores, cómo separar las finanzas personales de las empresariales, cómo manejar emprendimientos familiares, que también ya lo hemos platicado, cómo antes de emprender, finanzas para emprendedores, hemos hecho varias series. Pero una de las cosas que nos han cuestionado, y nosotros ahora vamos a cuestionar, es qué son esas preguntas que deberíamos de hacernos para entender si el emprendimiento en que nos encontramos o el emprendimiento que quisiéramos iniciar vale la pena a nivel de finanzas y a nivel de nuestro futuro y visión de vida. Así que si ustedes están listos, vamos a empezar una serie muy bonita llamada La Guía para Evaluar tu Emprendimiento. Pero tomen en cuenta una cosa. Toda la serie va a ser sobre preguntas que deberíamos de hacernos, así que si ustedes están listos con papel y lápiz, y si no, les recomendamos que nos escuchen en cualquiera de las plataformas donde puede escuchar radio a través del podcast Trascendencia Financiera, que cada día nos emociona cuando vemos los números con César de cómo va creciendo el podcast. Pues ahora vamos a poder recordar todas estas preguntas. Y el día que ustedes tengan una iniciativa de emprendimiento, escuchen la serie y háganse las preguntas, a ver cómo las contestan. De hecho, estás mencionando algo que da origen a esta serie, que hoy tenemos el primer programa. Vamos a hacer una serie de 3 programas. Una persona, bueno, a Mario con mucha más frecuencia que a mi persona, pero la idea de esta serie nace de una persona que dice, yo tengo un emprendimiento, quiero hacer este emprendimiento y quiero escuchar su opinión. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre esto? Y le digo, bueno, cuénteme un poco de qué es lo que está tratando de hacer y qué es lo que, pues hacia dónde va. Y me di cuenta que la respuesta era bastante... no tengo idea. No completa, ¿verdad? Una idea, o sea, dejémoslo en una idea... La cual, superficial, que sí, no está mal. Pero ante esto le digo, bueno, primero lo que valdría la pena sería hacer una evaluación de si es un emprendimiento que por lo menos puede pasar ciertos lineamientos o ciertas bases para poder tener alguna posibilidad de éxito. Entonces acordamos una reunión para poder hacer esta validación. Entonces, para evaluar si el emprendimiento que estaban pensando realizar era algo que valía la pena seguir adelante, meterle recursos, tiempo y demás. Entonces, ahí nace y conversamos de poder tener esta serie para poder conversar sobre este tema. De hecho, el episodio de hoy vamos a hablar sobre preparación y validación de la idea,
vamos a hablar sobre algunos cuestionamientos como la evaluación del compromiso personal, la evaluación de la idea del negocio y la evaluación del mercado. ¿Cómo nos va a dar tiempo? No lo sé. Todas son un montón de preguntas y hoy podría ser tu programa ideal porque si algún programa es de tareas, este es. Así que esperamos que usted no se lo pierda. No se lo pierda. Sé que les gusta. Somos un país, Guatemala, donde estamos transmitiendo, muy emprendedor. Pero hay veces que nosotros no nos tomamos el tiempo de hacer todos este tipo de cuestionamientos para evaluar si realmente es algo que vale la pena que nosotros invirtamos tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas en el mismo. Así que, ¿qué te parece, Mario? Si ya sin más arrancamos con el primer programa de la serie, el cual hemos titulado La preparación y la validación de la idea. Y bajo esto vamos a ver 3 elementos. Ok, el primero, que es y solo para hacer un pequeño paréntesis, recuérdense que el concepto de la validación de la idea es entender el concepto de retorno de la inversión. Pero el retorno de la inversión no estoy hablando del dinero, sino sobre el tiempo que le vamos a dedicar a la idea del emprendimiento. Y para empezar, vamos a empezar con el primero de los factores que se llama la evaluación del compromiso personal. ¿Qué tan comprometido estoy a esta idea? Y esta la podemos hablar hasta por experiencia propia. Sí, que puedes tener una buena idea, puedes tener los recursos, puedes estar con el mejor recurso humano, pero si no hay un compromiso personal en el emprendimiento, vale la pena cuestionarse. Acabo de estar recientemente en una librería y hay un libro que se llama Skin on the Game, que ese es el libro. Siempre lo hemos hablado, pero no sabía que había un libro que se llama así. No, yo tampoco sabía que existía ese libro hasta ahorita que lo vi. Skin on the Game es qué tanto tienen que ganar o perder las personas, qué tanto tienen ese compromiso personal, básicamente lo que estamos empezando con el primer tema. Pero para empezar, no voy a entrar en el libro porque posiblemente lo vamos a hacer como un libro de trascendencia financiera, pero empecemos con la primera pregunta. Sí. Y esta es la pregunta que a veces y por favor, estas preguntas háganselas, lo pueden idealmente hacer para poder contestárselas a alguien más. Pero mi recomendación es que se las pregunten a mí mismo, porque a mí mismo es el más difícil y contéstenselo en la realidad. Por ejemplo, sí. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo estoy dispuesto a dedicar para hacer crecer este emprendimiento? Y aquí viene una pregunta un poquito adicional. No solo es cuánto tiempo y esfuerzo estoy dispuesto a dedicar, sino cuánto tiempo y esfuerzo le quiero dedicar adicional a posiblemente lo que ya estoy haciendo. Bueno, tenemos un tiempo limitado, es decir, cada minuto que nosotros le vayamos a dedicar a un emprendimiento es un minuto que le vas a quitar a otra cosa. Así es. Decir que sí algo es decir que no a otro. Estar tiempo con tu familia, el trabajo que estás realizando actualmente. De algún lado tiene que salir ese tiempo. Es decir, no puedo tener, si tenía 24 horas al día, no puedo decir voy a tener 25 porque voy a tener una extra para el emprendimiento. Ese tiene que salir de las mismas 24 horas que tenemos. Y es una pregunta seria, porque muchas veces entendemos por emprendimiento que yo le voy a dar recursos para que alguien más haga eso que dice que es bueno. Le digo, no sé cómo te ha pasado en las personas que vos has asesorado, pero yo por lo menos las personas que he visto que están en este caso, la enorme mayoría no les va bien. ¿Por qué? Porque no hay ese nivel de involucramiento súper indispensable al momento de estar evaluando si debemos o no hacer un emprendimiento, si yo voy a poder participar de una forma activa en ese emprendimiento. Y te diría de que no quiero que malinterpreten esta pregunta como que le tienen que dedicar todo el tiempo, pero sí tienen que tener la claridad. ¿Cuánto? La pregunta es ¿cuánto? ¿Y cuál es ese tiempo? O sea, de nuevo, estamos trabajando en una relación de dependencia, es en fuera de horario. Entonces, ese fuera de horario significa que el emprendimiento le voy a dedicar tiempo que no le dedico a la familia. Entonces, ese compromiso que tengo de esa idea me apasiona tanto que voy a estar dispuesto a justificar y a sacrificar el tiempo de otras cosas. Y ahí significa que tengo que dedicar tiempo a el desarrollo del producto, desarrollo de mercadeo, desarrollo de la página, desarrollo de muchas cosas, antes de pensar tan solo en tener un producto para prueba. Entonces, estas preguntas son como el ejemplo de los que vamos a tener que hacerles. Otra de las preguntas. Pero solo voy a estar con esto. Y vos puedes decir, sí, pero es que la familia es importante y no podés quitarle tiempo a la familia. Pues bueno, te vas a tener que levantar antes cuando todos están dormidos. Así es. Entonces, ¿será que yo estaría dispuesto a poder dedicar tiempo y esfuerzo para levantarme 1 hora antes, 2 horas antes de que todos se levanten?
o quedarme despierto trabajando en el emprendimiento cuando ya todos están dormidos. Y te diría otro también ejemplo que también... O sea, no es fácil. No es fácil, pero te voy a decir una de las cosas que usualmente he visto en muchos emprendimientos, y es que sí hay un sacrificio de tiempo a familia, no tanto, pero sí hay un poco de sacrificio de la familia. Donde sí hay que sacrificar mucho es en nuestras costumbres, especialmente ver redes sociales, nuestros momentos de desintoxicarnos del trabajo regular, de descanso, de poder dedicar a ver películas, de ver, o sea, hay ese tiempo personal, es uno de los primeros que deberíamos de considerar. Y te voy a decir algo, porque estamos hablando de alguien que está evaluando un emprendimiento estando todavía con un ingreso o con un trabajo que le genera algún tipo de ingreso. Pero aquella persona que no tiene trabajo, que de alguna forma no tiene una actividad que le esté generando un ingreso significativo, pues tendrá el tiempo. La pregunta es si tengo el tiempo y tengo el esfuerzo. Te digo, antes era un poco complicado decir ¿y por dónde arranco? Hoy con la inteligencia artificial le puedes decir, tengo esta idea me la estoy pensando en tal persona, qué tipo de mercadeos. O sea, realmente podés aprovechar el tiempo grandemente para poder establecer muchas cosas de un emprendimiento. El tema es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacer esa investigación? ¿Estás dispuesto a ponerlo en práctica? ¿Estás dispuesto a dar ese esfuerzo que va a requerir ese emprendimiento? Y ojo, si la respuesta es no, no pasa nada. Cuidado. Pero no pasa nada. No. Pues porque aquí el tema que vamos a conversar en esta serie es para evaluar tu emprendimiento. Porque ahí podría decir, no estoy dispuesto. La verdad que yo no estoy dispuesto a dedicarle 3 horas adicionales a mi día de trabajo por esta idea. No estoy dispuesto. Pero puede ser que otra idea sí te lo mueva. Exactamente. Esa es la mueva la aguja. Entonces, ahí es la evaluación. Esta es una varita donde nosotros podemos... Este es como un termómetro que les va a servir a todos, porque la siguiente pregunta va amarrado a lo que hemos hablado. Y estoy dispuesto o preparado para los sacrificios personales que va a requerir este emprendimiento. Por ejemplo, no solo las horas de trabajo, el estrés, la incertidumbre, el requerimiento de capital. O sea, todas estas cosas que son adicionales, este emprendimiento. De nuevo, estamos hablando de no solo un emprendimiento de subsistencia, sino un emprendimiento que te genere riqueza. ¿Vas a estar dispuesto a sacrificar esos temas personales o no? No lo sé. Incluso aquí una herramienta muy útil podría ser que se haga una guía en la cual se haga una lista de posibles sacrificios y califiquemos nuestra disposición a enfrentarlos del 1 al 5. ¿Qué te parece? Sí. Este sacrificio debería ser que debo levantarme 2 horas antes. Para mí, que no soy mañanero, ese tema para mí sería un nivel de sacrificio muy alto. Para vos, que sí te levantás temprano, quizás no lo es tanto. Entonces, usted puede hacer esa serie de los requerimientos de sacrificio que va a tener que realizar y ponerle una tabla de ver qué tanto realmente va a necesitar de doblar los esfuerzos o no para poderlo hacer. Hasta sería interesante si tienes varias ideas de emprendimiento, poner esa matriz para decir en cuál sí harías el sacrificio y en cuál no. Y lo interesante, ¿sabes qué sería? Con esa guía, donde tengas la menor cantidad de sacrificios, significa que es algo que te apasiona. O estás en un área donde podrías aprovecharlo bien porque estás evitando que el roce para poder accionar sea el menor posible. Sí y no. A ver. Te lo voy a poner así, porque sí, estoy de acuerdo de que la pasión es básicamente el concepto del salario emocional que te va a retroalimentar, va a mejorar ese retorno de la inversión. Ajá. Pero no todas las ideas son fáciles, no todos los proyectos son fáciles y algunos van a requerir... ¿Hay alguno fácil? Bueno, ninguno, por eso te digo. Sí. Pero hay algunos que son mucho más... Por ejemplo, una inversión en hacer un programa de un software o un desarrollo de algún producto que te lleva 2 años poder recuperar llegar al punto de equilibrio va a ser mucho más sacrificado que lo que va a hacer alguien que tal vez va a hacer un proceso de reventa que sus ingresos van a regenerarse más dinámicamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que el sacrificio y específicamente este concepto que estamos haciendo la pregunta, no se asusten si se va a requerir mucho sacrificio. La pregunta es si ese sacrificio está siendo justificado. Tal vez solo para alinearlo, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que vos mencionabas y aclarar mi punto es, si tenemos menos roce para hacerlo, me refiero, voy a regresar al tema del horario, si usted encuentra que para usted es menos fricción hacerlo temprano porque usted se levanta temprano, aunque le tome 2 años, en el caso del ejemplo de Mario que mencionó este tema de producto, va a tener más posibilidades de éxito que si yo me pongo el horario de la mañana, porque va a tener más roce o más dificultad
porque es contra natura. Ujú. Pero si yo lo pongo en un horario de después de las 6 de la tarde, por decir algo, sé que ahí puedo estar mucho más enfocado y mis posibilidades de éxito son mayores, porque no me va a requerir mucho sacrificio dedicarle una hora, por decirle algo, después de las 6, pero sí me requeriría mucho sacrificio hacerlo a las 4 de la mañana. Sí. Entonces, es donde tal vez el punto que yo quería mencionar. Busque no en tanto el tiempo, sino las circunstancias que le permiten que haya el menor dificultad de accionar. Sí, ese es otro. Vamos con la siguiente pregunta, que de nuevo, todas estas son para que nosotros hagamos una evaluación. Y la siguiente, que aunque muchos que los que me han escuchado, especialmente el episodio de mis valores personales, saben que este es bien importante, es: ¿tengo la resiliencia y motivación necesaria para superar obstáculos y fracasos? Porque aquí viene un concepto clave del emprendimiento. Va a haber problemas, va a haber situaciones complejas, va a haber incertidumbre y principalmente van a haber cambios. ¿Estás dispuesto y tienes esa inteligencia emocional, esa resiliencia para poder sobrepasar todos estos retos? ¿Sí o no? Y te diría que yo a veces me cuestiono. Por ejemplo, como saben, he sido muy vocal con el tema de Bitcoin y digo, ¿por qué la gente no ve lo que yo veo? Y obviamente hay esos temas de lo que es la volatilidad. Sí, la volatilidad son los cambios de precio abruptos, arriba hacia abajo, pero la tendencia en el tiempo es hacia la alza. Sí, pero no nos gusta ver la baja. Recuerdo haber hablado, solo para ejemplificar este punto, con una persona que me dice, mire, le digo, ¿usted le tuvo que haber ido bien con lo que le pagaron en Bitcoin? Sí, me fue muy bien. Me dijo, yo metí 1,500. Y de esos 1,500 ya saqué mis 1,500 y siempre se ha generado otros nuevos 1,500. Ah, qué bueno. Pero mire, cuando baja a 1,000 me pongo tensa. Pero si ya sacaste lo que invertiste, ya lo tuviste una y otra vez. ¿Y dónde está la tensión? Es porque realmente esos son, llamemos, estados emocionales que producen esas bajas, en el caso de lo que mencioné de este tema de inversión, pero también los fracasos, ¿verdad? Muchas veces, ¿conoces un emprendimiento que no haya tenido fracaso? Un fracaso. Te lo voy a contestar. O varios fracasos. No conozco a ningún emprendedor que no haya tenido más de algún fracaso. Por supuesto. O sea, y es más, el que ya tuvo un relativo éxito, ¿será que está exento de posibles fracasos futuros? No, porque como el mundo cambia tan rápido, puede ser de que lo que nos hizo exitosos ahorita no nos va a ser exitoso en el futuro. Entonces, de alguna forma, si usted, amigo o amiga, quiere emprender, debe de una vez saber que los fracasos y los obstáculos va a ser parte del camino. Pero te voy a decir una de las cosas que sí me ayudaron cuando hay momentos de fracaso, y es fracasar en momentos o en situaciones pequeñas te vuelve resiliente para situaciones grandes. Sí. Entonces, ¿qué significa? Es bien importante que nosotros aprendamos a fracasar. Aprendamos a que esa resiliencia es caerse y volverse a levantar. Por supuesto. Pero uno no puede hacer eso si se queda estancado en la pérdida y en darse duro con el mí mismo. Entonces, aprendamos a fracasar, aprender y seguir adelante. Ese es el ciclo que tenemos que buscar como emprendedor. Es fracasa rápido, aprende y busca la siguiente. Bueno, te lo pongo de alguna forma en ejemplo. Vos vas a un gimnasio por primera vez, ¿cómo arrancás? Adolorido. Y con peso bajo. Sí, porque seguro. no tenés la fuerza. Y decís, ¿con qué necedad voy yo a un lugar donde voy a salir adolorido en lugar de salir feliz y contento? Por supuesto, que esa es la dificultad. Y eso te vuelve tu músculo más fuerte y poco a poco lo volvés más fuerte y tenés la capacidad de levantar más peso y te sentís mejor y ya no te duele tanto porque es parte del proceso. Iguales son los emprendimientos, pero es un poco, ¿cómo es que se le diría? Naif, un poco inocente. Sí. Un poco inocente pensar de que vamos a tener un camino expedito porque todo el mundo se va a abarrotar por querer arrebatarme de mis manos este producto y servicio. Entonces yo le digo que cuando vengan esos momentos difíciles, pregúntense, para momentos que a usted le ha tocado duros, ¿qué tanta ha sido su resiliencia? Uh-huh. Y si se ha levantado de cosas importantes, diga, bueno, me he levantado de cosas peores y vamos para adelante. Así es, o sea que esa resiliencia viene desde la vida personal y después al emprendimiento. Otra de las preguntas que a mí me parece súper interesante es, ¿cómo se alinea este emprendimiento con mis valores y objetivos personales a largo plazo? Miren, pues voy a decir una frase que muchos de ustedes posiblemente les haga ruido, pero es importante.
hacer dinero hay 1000 formas, pero la forma que estamos buscando en este emprendimiento va a mejorar y va a alinearse a estos valores y mis objetivos personales a mediano o largo plazo, o estamos buscando o persiguiendo el quetzal, dólar o lempira que se estén buscando. Les digo por qué. Porque si nosotros tenemos esa pasión, esa resiliencia, viene por ese sentido, propósito que vamos a tener con este emprendimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo unos valores de transparencia, integridad y vamos a meternos a un emprendimiento que no va a promover eso, ¿cuánto creen que vamos a durar? Entonces, esto de la alineación de tus valores y objetivos tiene mucho que ver con la sostenibilidad en el tiempo. Y yo creo que si no va alineado con tus valores y tus objetivos, estás contra natura. Es decir, por ejemplo, le voy a mencionar mi ejemplo. Yo considero que he estado en seguros toda mi vida y sé que el cigarro es una de las cosas más dañinas que puede haber, así que le animo que si usted todavía tiene ese vicio o está luchando con eso, procure salir cuanto antes. Ahora, habiendo dicho eso, yo no me voy a meter a un negocio relacionado con nicotina. ¿Por qué? Porque no puedo, aunque sea muy rentable, aunque todo diga que funciona bien, pero no está alineado con algo que a mi criterio yo tengo el valor o la creencia de que eso es dañino para el ser humano y por más que aparente ser un buen emprendimiento o tenga mucho potencial de éxito, voy a estar batallando con un valor personal. Entonces, yo mencioné el cigarro por ser un poco dramático, pero hay cosas que a veces son grises, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está bueno, pero o podría tenerse detalle, pero no tanto. Procurar de establecer bien cuáles son aquellos no negociables que no voy a hacer. Se lo planteo de esa forma. ¿Qué es aquello que aunque fuera rentable está en contra de lo que yo creo, lo que pienso? Y no importa lo que usted cree y piensa, eso es usted. Y en el momento que usted tenga esa interrogante o ese cuestionamiento, nuestra sugerencia sería hacerse esa pregunta y si su emprendimiento está en esa línea, recomendarle que pues piense en otra alternativa. Por eso les digo, no nos casemos con un solo modelo de emprendimiento. Puede haber una forma de poder hacer ese éxito empresarial que queremos con las diferentes opciones que existen. Recuerde, por eso la serie se llama Guía para evaluar tu emprendimiento. Para seguir esa línea, para cambiar esa línea o incluso desistir de esa línea. Así es, que va amarrado a la siguiente pregunta, que es, ¿este negocio se ajusta a mis metas personales y profesionales? Y voy a complementarlo. ¿Tengo yo las competencias personales y profesionales para poder desarrollar este emprendimiento? Y la respuesta puede ser no. La pregunta, ¿estoy dispuesto a adquirirlas? Porque puede ser que yo no tenga muchas de las cosas que usted ya escuchó hasta este momento. Yo todo lo que dijeron no lo tengo. La pregunta siguiente es, ¿pero puedo adquirirlo? Deseo adquirirlo, deseo invertir el tiempo suficiente para mejorar mis destrezas de mercadeo, mis destrezas de resiliencia, mis destrezas de ventas, mis destrezas de mercadeo digital. Ser emprendedor es un plan de carrera acelerado. Y multifacético. Porque ahí no es, hay alguien más lo va a hacer. No, aquí, por eso cuando dicen que ser emprendedor no vamos a tener horario. Sí, no tenés horario porque todo el tiempo estás pendiente. Y eso significa que vas a tener que desarrollar tus competencias y tus modelos. Si tal vez tú eres una persona muy buena comercial, pero no te gustan las finanzas, vas a tener que aprender de finanzas, vas a aprender de recursos humanos, vas a tener que aprender de muchas cosas para ser integral. Sí, y estamos hablando de un emprendimiento, luego será una empresa donde podrás contratar a alguien que haga ese trabajo, pero cuando estás emprendiendo, toca. No hay otra. Como bien lo dijiste, skin on the game, o meternos literalmente en el juego. Y vamos con la última pregunta de este primer gran cuestionamiento, que es la evaluación del compromiso personal. Y es algo, este aprendimiento, ¿es algo que me apasiona y disfruto hacer o es solo una oportunidad financiera? Y no está mal ninguna de las dos, diría yo. No, o sea, está bien porque yo sé que y eso te va amarrado mucho a la oportunidad financiera en modelos de emprendimiento de subsistencia. Por supuesto. Tengo que darle de comer a mi familia, lo tengo que hacer. No me gusta ir a vender esto, pero hay que hacerlo. Pero ¿eso va a ser sostenible en el tiempo? Puede ser que te pare gustando, puede ser que no te guste para nada y la primera oportunidad que tengas te vayas. O sea, es que esto es lo lindo del tema de emprendimiento, es dinámico absoluto. Por eso es que tenemos que balancear el retorno financiero y el retorno emocional, ese propósito, esa pasión, ese entusiasmo. Eso es lo. A mí no me gusta esa expresión que dicen de, esto es algo que tú harías y aunque no te pagaran. No necesariamente es solo eso, es
que tienes que generar riqueza para ser sostenible en el tiempo y te tiene que apasionar para que lo mantengas también en el tiempo. Sabes que yo lo he variado un poco y se lo he estado diciendo a mi hija en su proceso de buscar qué carrera estudiar. Y le digo, más que si disfrutarías hacerlo sin pagarlo, pasarías muchas horas haciendo este trabajo o esta tarea tranquila y contenta. Es que la definición del tiempo es bien importante. Si usted me pregunta, ¿usted disfruta? O como con Mario, van dos días de convención de Bitcoin, solo va a hablar de Bitcoin. Lo disfrutamos, nos sentimos que pasa el tiempo. Pero si me pusiera clases de biología o anatomía, yo diría, me volvería loco a los 15 minutos. Pero y no me están pagando, es tema de tiempo. Entonces, yo creo que ese es un buen cuestionamiento que usted podría tener cuando está evaluando el compromiso personal. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos ahora para conversar sobre evaluación de la idea de negocio. Así que mientras usted escucha mensajes importantes, escríbanos más 502 5919 0542. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando. Nos hemos dado cuenta con Mario que hay ciertas tendencias que a usted le gusta escuchar en trascendencia financiera. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta a través del podcast, que es lo único que podemos evaluar, que a usted le gustan los libros de trascendencia financiera. Es algo que a usted le gusta y por eso no lo sacamos de nuestra rotación. Pero algo que hemos visto que les encanta también es que les podamos ayudar en el tema del emprendimiento. Entonces, de tanto en tanto, hacemos series relacionadas con el emprendimiento y en esta oportunidad es cómo poder tener una guía para evaluar un emprendimiento, en el cual en este primer programa estamos hablando sobre la preparación y validación de la idea. Iniciamos en el segmento anterior cómo evaluar el compromiso personal y ahora nada más y nada menos cómo evaluar la idea de negocio que nosotros estamos teniendo. Así que empecemos con la primera pregunta, que es, y esta es una pregunta que a mí me encanta, que es, ¿cuál es la necesidad o problema que resuelve mi producto y servicio? Y esta la voy a complementar. Me encanta. Ajá. Esta la voy a complementar. Dale, complementala. Hay varias. Primero, tenemos la cantidad de personas, o sea, la base de clientes suficiente para que este negocio valga la pena en el tiempo. Segundo, la necesidad es tan importante y tan crítica para nuestro cliente que está dispuesto a pagar el precio que quisiéramos que pague. Y el tercero, que ese es lo más simpático, es, ¿y este modelo estamos claros dónde está nuestro nicho de mercado, dónde están nuestros competidores y tenemos una propuesta de valor diferenciada? Si usted quiere oír el resto del segmento de ahorita, Mario lo resumió en 3 puntos. Así es. Mire, yo en este primer cuestionamiento, ¿cuál es la necesidad o problema que resuelve mi producto o servicio? Usualmente cuando hablamos de un emprendimiento, o como es el caso, mire, que cómo ve la posibilidad de este emprendimiento, ¿qué es lo que te describe la persona que te hace eso? Te describe el emprendimiento. Sí, pero no te despide el problema. Exactamente. Y a veces pareciera algo muy pequeño y a veces hasta no importante, pero es el contrario. ¿Cuál es el problema que usted quiere resolver? Y este problema, perdona, yo lo veo en 3 líneas. ¿Me ahorra tiempo? ¿Me ahorra dinero? Recursos, ¿O me ahorra esfuerzo? Uh-huh. Tiene que estar entre esas 3 cosas, si no, yo no necesito su producto, yo no necesito su servicio. Pero ¿sabes qué es lo que me da risa? Cuando a veces les hemos preguntado a varios emprendedores, ¿y quién es la persona que le van a tener necesidad? Todo el mundo tiene esta necesidad. Todos. O todas las personas arriba de 21 años, o todos los hombres de la capital. O sea, eso se nota que no hemos hecho la tarea de saber exactamente quién es nuestro nicho de mercado. Por eso la necesidad del problema no solo es, y esa necesidad, y aquí viene la parte complementaria, la necesidad o problema que nosotros vamos a resolver, ¿cómo resuelve nuestro producto o servicio ese problema? Y eso va a generar también otro montón de preguntas, pero no me voy a adelantar. Pero te la uno de una vez. Es una necesidad urgente y significativa, no para usted, para sus clientes potenciales. Es que nosotros, sí, es que eso es importantísimo para la humanidad, importantísimo para todo. No, la pregunta es, ¿qué tan urgente y qué tan significativo es para la otra persona que quiere arrebatárselo? Le voy a contar
hace poco hice elaboré un taller en el cual quería explicar sobre una temática específica. Y no sabía qué tantas personas podría interesarles ese. Pero yo tenía la idea que para mí era un tema importante a tratar, pero no tenía palpable que tanto le interesara a las otras personas. Abrimos el cupo y en el mismo día se llenó el cupo. Y era un cupo pagado de una cantidad significativa y no duró un solo día el cupo. ¿Qué significa eso? Que para muchas personas, eso que yo no sabía si era muy importante o no, muchas personas lo consideraban que era algo urgente y significativo. ¿Qué le dice usted eso? Que está parado sobre algo interesante. Y entonces eso lo que también te acabas de decir, César, que es importantísimo, es el concepto de validar inclusive esa necesidad urgente. Porque una cosa es, esa necesidad urgente es urgente para ti o es urgente para este nicho de mercado que estamos hablando. Por eso se llama clientes potenciales la pregunta. Ojo, validado. Es decir, no validado. Supuesto. Es decir, por ejemplo, usted pudo, como en mi caso, y usted puede hacer un ejemplo en vivo, póngalo en sus redes sociales, con sus amigos, por email, por donde usted quiera, y plantéelo. Voy a tener un taller de, yo qué sé, de hacer tal cosa y cuesta tanto. ¿Qué pasa si nadie solicita ese producto? De alguna forma, no estoy diciendo que el producto no sirva, habrá que cambiar mercadeo, las palabras, el precio, 1000 cosas. Pero si usted lo pone y todo el mundo se lo está arrebatando de las manos, se va a dar cuenta de varias cosas, como fue en mi caso. Lo puse muy barato. Hay más gente interesada de la que yo logré escatimar que había. Y entonces usted comienza con algo positivo, con una validación real de los clientes potenciales, a estructurarlo mejor. Pero a veces estructuramos mejor sin haber validado con los clientes potenciales. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esta pregunta porque es tan importante. ¿Qué es más importante? ¿Darle a las personas lo que necesitan o lo que quieren? ¿Te recuerdas que esa discusión la hemos tenido? Sí. Y una de las cosas que yo le recomendaría es que no necesariamente las personas compran lo que necesitan, sino que compran lo que quieren. Sí. Y muchas veces después se dan cuenta que necesitaban otra cosa. Correcto. Mas, sin embargo, aquí viene la parte que les recomendaría. Y ese es un aprendizaje, César, que te recuerdas que ya hace varios años hemos practicado y es, ¿qué tal si nosotros prevendemos la idea? ¿Qué quiere decir esto? Hacer un producto básico, un mínimo viable. Ajá. Y véndalo. Sí. Porque una cosa es que las personas les venda la idea y todos van a decir, sí, está excelente, yo tengo ese problema. Cuesta tanto. Pero si cuesta tanto y están dispuestos a precomprar, sí. Entonces valida. Porque entonces las personas sí tienen una necesidad suficientemente fuerte para pagarla. De hecho, con Mario fuimos a una convención en México de cómo desarrollar comunidades y nos hablaban sobre cómo funcionan los challenges. Y nos dice, un error muy común es que las personas hacen cursos, invierten mucho dinero en edición, grabación, plataformas y un montón de cosas. Y no lo han validado. Lo ponen a vender y resulta que nadie lo compra. Entonces ahí viene el concepto de lo que aprendimos con Mario en esa oportunidad. Véndalo primero. Si solo se le juntan 2 personas, dígale, por cualquier cosa no se pudo, pero les daré una asesoría personal sobre este tema, pero validó el interés de las personas en cuanto a si eso era algo que ellos realmente estaban dispuestos a hacer. Y tenían una urgencia de agarrarlo. Es que por eso me gusta el cuestionamiento. ¿Qué tan urgente es? Pero si es algo que... Ay, Dios, le digo. ¿Sus finanzas van a ser? Está bueno eso. Si la necesidad es, sus finanzas serán. Me parece, me gusta. Muy bien. Bueno. Te digo que no sé si van a recordar algo del programa, pero esto sí lo van a recordar. Seguramente sí. Una de las cosas que también tenemos que estar claro, y eso va amarrado a lo que mencionábamos anteriormente, especialmente lo primero que les mencioné es, ¿existe esto que estamos haciendo? ¿Es una solución innovadora o única? O como digo yo en la frase que ya todos ustedes me han escuchado decir, a falta de una diferencia percibida por el cliente, los van a comparar por el precio más bajo. Y entonces, si no hay una diferencia, ¿por qué debería pagar más? Mejor me voy al más barato. ¿Por qué debería escogerte? ¿O por qué debería pagar? Iguales. Punto. ¿O por qué debería cambiarme? O sea, es decir, si nosotros no encontramos cuál es esa propuesta única de valor o cuál es lo innovador o qué es aquello que realmente vale la pena que lo haga, somos, como lo hemos dicho muchas veces y lo aprendimos de la metodología de Storybrand, nosotros queremos ahorrar calorías. Y al querer ahorrar calorías no queremos pensar de más. O me das una buena razón para que yo te compre o donde estoy bien. Yo no me voy a mover. Me tiene que ser algo que realmente
amerite el esfuerzo de quemar un par de calorías adicionales. Entonces, esto lo que nos va a generar también es esa pregunta de, o tal vez mejor la recomendación, peleen diferente. Peleen diferente, busquen productos diferentes, porque si no va a ser una lucha de precios y en la lucha de precios nadie gana. Más que producto diferente, un diferenciador, porque decime que no está inventado ya. Sí. Bueno, pero es que inclusive no tiene que ser ni siquiera el producto, puede ser hasta el servicio, puede ser hasta la ejecución. Muchos de los éxitos más grandes no fueron los que crearon el concepto, fueron los que le pusieron la mejor forma de que el esfuerzo menor para poder llegar al producto. Mira, yo me he dado cuenta que hay cosas que, por ejemplo, compras un artículo y hay que configurarlo y hay que armarlo y decís, pero ahí están las instrucciones, cualquiera lo puede hacer. Increíble, pero ahí puede ser tu diferenciador. Habemos muchas personas que pagamos por alguien que nos ayude. Hay un aparato muy sencillo de conectarlo en la televisión y ahí está el aparato en mi casa que no está funcionando porque no entiendo cómo arreglarlo y voy a pagarle a alguien que lo haga. Y me dice, me dice un amigo, pero es re fácil hacerlo. Sí, pero no puedo hacerlo. Entonces, allí hay oportunidades. No estoy diciendo en mi caso particular, sino que usted no crea, pero si eso es bien sencillo, eso cualquiera lo puede hacer. Pero yo no. Todo lo podemos hacer. Exacto. Y habrá un montón como mi persona que no podemos hacerlo. A ver, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos en Bitcoin Economics? Hacer cosas complejas, simples. Igual acá, trascendencia financiera, hacer complejas, simples. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos están escuchando porque sienten que hay valor en su tiempo para tratar de ayudarles en hacer más simple un proceso. Específicamente ahora vamos a hablar de emprendimiento. Entonces las personas ahora en un mundo tan complejo, tan saturado, con tanto ruido, que las personas pagan por simpleza. Te lo voy a poner un ejemplo más antes de que vamos al siguiente cuestionamiento. Hoy venís y le preguntas a ChatGPT que te haga un plan de mercadeo para tu próximo trimestre. Y lo va a sacar muy bien. Y lo va a sacar muy bien. Ahora, ¿quién lo va a implementar? ¿Y cómo se va a implementar? Hasta ahí no ha llegado la inteligencia artificial. ¿Y quién lo va a tropicalizar? ¿Y quién te va a ayudar en el proceso? Ahí son las oportunidades donde todavía podemos ganarle a la inteligencia artificial. Donde usted puede tener un emprendimiento donde le diga, buenísimo, sácalo, yo te lo implemento. O yo puedo hacer A, B o C. Pero es donde nosotros no tenemos que decir, pero si eso lo puede hacer ChatGPT. Si todo lo pudiera hacer ChatGPT, no existiríamos ningún trabajo ni ningún servicio disponible. Así es la ejecución la que muchas veces vale más. La siguiente pregunta es, ¿esta es una oportunidad viable a largo plazo o es algo pasajero? Y aquí te tengo un ejemplo puntual. También, dale. Las mascarillas en el COVID. Sí. Las mascarillas del COVID fue una venta muy buena, le sacaron muy buena rentabilidad, pero fue muy cortoplacista porque la necesidad fue muy corta. O sea, estamos hablando de que fue un año, si mucho, y ya no fue sostenible en el tiempo. Lo cual también no es que usted lo tire a un basurero, porque quienes pudieron hacer negocio en esa oportunidad única hicieron un buen negocio. Sin embargo, por eso le digo, hay cuestiones que son ventas únicas, que son emprendimientos que quizás vale la pena. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, Mario, y vos que estás también desarrollando mucho en centros comerciales, los que adornan los centros comerciales para Navidad. Sí. Ese es una vez al año. Bueno, pero debe ser muy bueno ese negocio de una vez por año. Estás hablando que tienen que embodegar, que tienen que montar, todo lo que querrás. Pero también podés vos girar alrededor de vos poder tener la logística suficiente para poder alimentar los centros comerciales para donarlos en Navidad. Que ahí voy a complementar esa pregunta, César, con el concepto de comportamientos cíclicos. Correcto. Que eso también es, cuando hablamos de oportunidad viable a más largo plazo, bueno, los de que venden árboles de Navidad, sí. Los que tienen los para venta de artículos para los colegios, sí. Cualquiera de retail, muchos tienen que ver, la mayoría de la venta se realiza para Navidad y te lo voy a poner así, regalos para el Día de la Madre, regalos para el Día del Cariño. O sea, te voy a contar una historia muy simpática. Cuando trabajé en el mundo de contact centers, uno de nuestros clientes que me quiso contratar era una empresa de venta de flores. Ajá. Y nunca se me va a olvidar que el contrato era relación 20-1. Mira qué interesante el concepto de 20-1. Eso significaba que para que nos dieran una plaza fija todo el año, teníamos que tener 20 personas para las dos épocas más altas de ellos, que era el Día del Cariño y el Día de la Madre. Entonces, si queríamos tener un mes, 20 personas, con esas 20 personas nos garantizaban una persona el resto del año. Imagínate. Ese es comportamiento cíclico. De hecho, quiero contarle que una de las primeras actividades comerciales que hice fue el poder vender achote. No sé si eso sí se reconoce en todos lados, pero es una especie a Costa Rica. Y pues hicimos el negocio y demás, nos fue bien.
Y dije, ya le hicimos. Vamos a seguir vendiendo, nos fue bien en esta y por supuesto no nos volvieron a comprar. ¿Por qué razón? Porque Costa Rica sí produce esta especie, pero tuvo un mal clima en el cual tuvieron una deficiencia de esa especie y ya no tuvieron más necesidades porque el clima fue favorable para las siguientes. Entonces usted tiene que evaluar si es algo que usted lo pueda mantener sostenible en el tiempo o es algo que va a ser ocasional. Y si es ocasional, fantástico, aprovecha, pero que usted sepa que eso es ocasional o es cíclico. Por eso les digo, o sea, y podríamos hacer muchos ejemplos de trabajos que ya no existen. Voy a poner un ejemplo. Era el que apagaba las candelas de las luces en las calles cuando no existía electricidad. O sea, es esto algo que si vas a dedicarle tanto tiempo de esfuerzo, te va a generar retornos a mediano y largo plazo. Porque entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿El mercado tiene potencial de crecimiento o es un mercado estático? Es un mercado donde se limita a cierta demografía, a cierta ubicación. Voy a poner un ejemplo. Una persona que se dedica solo a atender a un hospital sabe que su mercado objetivo será solo la cantidad de camas que existen. Y si el hospital no crece, tu mercado no crece, por ejemplo. Correcto. Inclusive, por ejemplo, puede ser estático. Con Mario, por ejemplo, estuvimos o estamos aún todavía involucrados en un tema de una solución para temas legales. Y nos damos cuenta que es un mercado sumamente estático. Es decir, no se mueve, la gente quiere llegar a la oficina del abogado y quiere que lo atienda, que lo escuche. Todavía la modificación digital no es algo que está moviéndose muy rápido. Y eso es importante porque ¿tiene potencial a futuro? Sí, pero ¿qué tan futuro? Y estamos dispuestos a aguantar ese futuro. Tengo el capital, tengo la energía, la paciencia, la energía, la pasión, sí. Todo eso para que yo pueda decidir que sí le voy a entrar. Otra vez, usted pareciera que lo estamos desanimando a realizar su emprendimiento. No, es que queremos que usted tenga mayores posibilidades de éxito en su emprendimiento. Porque muchas veces el no tratar cada uno de estos cuestionamientos es cuando vienen los golpes. Y golpes duros y usualmente caros. Así que evalúe qué tanto es el potencial. Estos cuestionamientos estamos apoyándolo a ser exitoso. Sí. Porque le vamos a poner a cuestionarse sobre su cliente y su mercado. En la siguiente pregunta, ¿existe una tendencia emergente o esto es ya algo que está en declive? O sea, estoy entrando en un momento de, por ejemplo, entraba 14 meses después de iniciar la pandemia a vender mascarillas, ¿es algo que iba en decreciente o estoy en el momento que todavía hay mucho para crecer? Y obviamente aquí les voy a dar una mala noticia. Es bien difícil saber esto porque no sabemos en qué momento está el mercado. Por supuesto. Y puede ser, bueno, le voy a contar algo brevemente que nos pasó también. Tuve la oportunidad, creo que lo conté en alguna ocasión, de ser miembro fundador de lo que era la Asociación Nacional de Papaya de Guatemala. ¿De papaya? Sí, fíjate que yo traje la primer semilla de papaya hawaiana a Guatemala. De hecho, la traje de una universidad de Hawái y estaba la asociación y miren, este es un producto, ya no es la papaya grande, sino la chiquita, es la nueva tendencia. La cuestión es que se metieron algunos y resulta que el mercado le encantó. Le encantó y la acabaron. Entonces, los que se habían... pues, o sea, se acabó la disponibilidad completa de esa papaya. ¿Qué crees que pasó el año siguiente? Todos se metieron a meter eso. ¿Y qué crees? Sobrepoblaron de disponibilidad de papaya, al cual todo les fue, o la enorme mayoría les fue mal. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esas situaciones de ver si es algo que tiene un potencial de declive, porque entraron muchos a ofrecer lo mismo. Sí, pero entonces ahí lo que tienes que hacer, César, es que a ver, si hay algo que hemos visto con emprendimiento, César, es que también tiene que ver un salto de fe y una apuesta al futuro incierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que apostarle algo que va a ser innovador, algo que va a estar en movimiento de crecimiento, no en declive, más sin embargo no lo sabes. No. Más sin embargo, también lo que significa es de que tú vas a lanzar ese salto de fe, ese empuje a tu emprendimiento y vas a tener que ser flexible porque a lo mejor esa brújula del norte va cambiando en el tiempo y el éxito de los emprendedores es aquellos que logran flexibilizar su movimiento para ser ágiles en esos cambios de patrón. Sí, pero hago un disclosure, hago una advertencia. Esos saltos de fe no deben ser saltos de fe a lo tonto. No, por eso estamos haciendo este cuestionamiento. Exacto, porque la mayoría de los problemas graves financieros que hemos visto son malos emprendimientos. Ojo,
No es que se compró el café, que se compró la televisión, esos son problemas financieros, sí, pero la mayoría de los graves, los que son dificilísimos de salir adelante, son malos emprendimientos. Por eso le estamos diciendo, sí hay que tener fe, sí, porque definitivamente no sabe cómo le va a ir, va a hacer todo lo posible y ojalá funcione. La fe te lleva hasta cierto punto. Es lo que hemos hablado, Mario, con un programa que hicimos sobre riesgo, cómo vamos a gestionar el riesgo. Hoy lo que queremos es bajarle el nivel de riesgo para que tenga mayores probabilidades de que le vaya bien, no tomando un riesgo innecesario. Pero bueno, terminamos con esto, la tendencia emergente o en declive. Por ejemplo, a Mario le gusta mucho, ¿cómo es que se llama? Trend Hunter. Ajá, sí. Es una página web, sí. ¿Sí? Trend Hunter. Uh-huh. Que le dice las tendencias mundiales hacia dónde están girando. Y usted puede decir, ¿esto es algo que está en declive o es algo que está agarrando auge? Inclusive te recuerdas en el ¿cómo se llama? Google Trends. Google que es Trends. Otra plataforma gratuita donde uno puede ver si el tema y el producto o el problema está siendo buscado constantemente a través de Google en su región o en su país. Le da datos. Es decir, no significa que eso le garantice a usted que va a tener éxito, Nope. pero le está diciendo que por lo menos no está en declive, que es algo que está en constante auge. Otro factor que usted tiene que considerar, nada más y nada menos, ¿quién es su competencia? ¿Qué productos hay? Nadie hay en el mercado. Nadie hace esto que yo estoy haciendo. Te lo voy a poner así con una frase bien simpática para que te rías. Y si no hay nadie, será por algo. Exacto. Es más, Y puede ser que sigue siendo una oportunidad, pero vea por qué falló ese emprendimiento. Que es algo que ellos no hicieron, que usted esté haciendo. Tal vez faltó compromiso personal, tal vez no ofrecieron el producto de la forma adecuada, tal vez no hicieron una prueba. O sea, sí debe ver quién es su competencia y como ya lo hemos platicado antes, y cómo me diferencio de ellos. Buenísimo. Pueden haber 300 competidores con el mismo producto, pero ¿qué me hace a mí diferente de los 300? ¿Cómo voy a ser yo diferente de ellos como para que me consideren como una alternativa? Como bien decía Mario, si yo no me diferencio ante los ojos del cliente potencial, no yo soy diferente porque me he visto diferente, no, o sea, ¿qué es lo que percibe el cliente? De lo contrario, voy a ser una persona irrelevante en ese nuevo emprendimiento. Me encanta esa palabra, irrelevante, porque si no eres relevante no serás exitoso. Y entonces, cuando hablamos de los competidores directos o indirectos, hablamos de que quién es el que compite en tu mismo problema con una misma solución o con lo que llamamos soluciones complementarias. El ejemplo clásico es el concepto de las personas buscan entretenimiento. Bueno, entretenimiento, tu competidor directo, si eres, por ejemplo, una Netflix, es Prime Video, es HBO. Disney Plus y todo eso. Uh-huh. Pero indirectos son las redes sociales. ¿Sí? Porque también pelean por el mismo problema, atención y entretenimiento. ¿Sí? Entonces, hay que ser un poquito más amplio a que mi competencia es aquel directo que sí. No, a veces hay que ampliar un poquito más el espejo de... mejor dicho, la vista para poder ver quiénes podrían ser sustitutos inclusive míos. ¿Cómo decís? Un cine, por ejemplo, no está peleando necesariamente con otro cine de otra marca. Está peleando contra Netflix, está peleando contra... Decir, mira, la experiencia de sentarte en un cine y que no te interrumpan es mucho mejor que cuando todos te están interrumpiendo para ver tu serie. No sé si te pasa, pero sí. Esas interrupciones... Y por eso les digo que la mejor forma para poder hacer este mapeo, se lo voy a poner muy sencillo, es hacer 2 columnas. ¿Quiénes son tus clientes directos? ¿Quiénes son tus competidores directos e indirectos? Y la siguiente pregunta es la siguiente nivel de columnas que deberían de ser. Y cada uno de los nombres que pongan ahí, ¿qué tienen de diferentes o de ventajas sobre ellos? Por ejemplo, tienes mejor precio, mejor calidad, mejor servicio. Pero aquí viene un pedacito bien complicado. Yo tengo mejor servicio. ¿Y cómo lo percibe y lo valora tu cliente? Porque si yo digo que tengo mejor servicio, y posiblemente lo tenga, pero el cliente no logra identificar esa diferencia, no la va a valorar y por ende no será una diferencia percibida por ellos. Y otra, y lo estamos haciendo nosotros muy general porque no estamos hablando de ningún emprendimiento en particular, pero el servicio es muy vago. ¿Qué es lo que yo atiendo 24 horas siempre? O siempre alguien va a contestar. Hoy día, hasta que un humano conteste es una ventaja. O sea, que no sea un bot el que contestó el WhatsApp, y que no sea, yo qué sé. ¿Cuál es su ventaja competitiva al respecto de los demás? Pues si no es precio, pues bueno, ya sabe que no va a competir por precio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser calidad, va a ser atención. Oiga, en el espacio, por ejemplo, de fees de inversiones.
hay una empresa que tiene unos fees muy elevados. Y yo le digo, mira, ¿y por qué cobras fees tan elevados comparados con todos los demás? ¿Y cómo es que te va bien? Porque mi servicio que yo doy es la rapidez. Hay personas que no les importa pagar más, pero quieren el recurso rápido. Entonces yo no estoy para atender a aquel que está cotizando a ver quién le da el fee más bajo y que quiero invertir. No, yo voy a aquella persona que necesita dinero urgente. Lo necesita ya, lo necesita rápido. A ellos voy y ellos sí están dispuestos a pagar por ese servicio. Encontraron ese detalle preciso que en este caso es la rapidez. ¿Cuál es el suyo? No es servicio, es rapidez. Entonces, ¿cuál es el Pero suyo? esa rapidez es como la forma más fácil de verlo, es como las famosas pizzas, 30 minutos o gratis. O sea, si no hay una promesa que las personas valoren, identifiquen y puedan validar de cumplimiento o no cumplimiento, tu caso o el de la competencia, el decir más rápido es también hasta genérico. O sea, genérico significa de que si alguien no tiene una forma de compararte y valorarte, entonces no estás teniendo esa propuesta de valor diferencial. Y algo para cerrar este punto y cerrar este segmento es siempre vale la pena la comparación. Incluso considérelo cuando usted esté vendiendo. Sí. Porque la persona no tiene un punto de referencia, pero si usted le pone la referencia, pues entonces tiene algo con qué comparar y establecer por qué es mejor, que es barato, que es rápido, buen servicio, que es rápido. Exactamente. Con eso vamos a ir rápidamente, hablando de rapidez, a unos breves mensajes importantes para usted. Recuerde, más 502 59 19 05 42. Regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Esperamos que el programa esté siendo algo que le esté ayudando. Si usted ha considerado la idea de hacer un emprendimiento, pues le queremos dar una guía. De hecho, ese es el nombre de la serie, Guía para evaluar tu emprendimiento. Así usted pueda hacerse cada uno de los cuestionamientos de cada una de las áreas que vamos a conversar con usted durante estos 3 programas para que usted pueda tener una mejor idea si el emprendimiento como usted lo estaba viendo es el adecuado, si debe modificarlo o incluso también puede decidir no hacerlo. Nosotros queremos que todo el mundo emprenda, pero no todos son emprendedores. Tal vez no tiene las destrezas y no quiere adquirirlas, pues bueno, llamemos el emprendimiento es algo en el cual pues no vale la pena que ingreses si no estamos también dispuestos, como lo hablamos en el primer segmento, a tener un compromiso personal en el mismo. De hecho, les resumo brevemente, estamos en el primer programa donde estamos evaluando la preparación y la validación de la idea y hemos conversado de la evaluación del compromiso personal, en el segmento anterior la evaluación de la idea del negocio y hoy vamos a evaluar el mercado. Así es. Ya una teníamos una idea, la otra vimos si estábamos comprometidos a quererlo hacer. Y ahora nos toca, pues, ver cómo está el mercado al cual nosotros queremos ofrecer este emprendimiento. O sea, primero me evalué yo, después hablé del negocio, ahora vamos a hablar del mercado. Así es. Entonces, lo primero es que tenemos que estar claros es quién es ese, y lo voy a utilizar la metodología que ya conocemos con César, ese avatar ideal, ese cliente ideal. Y aquí le voy a hacer un ejercicio muy simpático. Tienen que hacer 8 doble clics. Oye, este concepto. 8 doble clics es, ok, ¿quién es tu cliente ideal? Tiene que ser personas en Guatemala. Perfecto, es clic 1. 2, ¿qué tipo de edad? De tal a tal edad. 2 clic. Tercer clic, ok, de esa edad es hombre o mujer. Bueno, hombres y mujeres no importa. Perfecto, 3 clics. El cuarto, ubicación física. Porque obviamente tiene que estar, si es un emprendimiento de brick and mortar, ¿verdad? Pero de físico, tiene que haber una zona de ubicación donde las personas están cerca de tu tienda. Si lo vas a hacer en línea, ¿cuáles son las personas que van? ¿Qué tipo de acceso van a tener? ¿Cuáles son sus personalidad? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Dónde es que les van a ver a tu emprendimiento? Etcétera, etcétera. Entonces, el hablar de doble clic es que nosotros no podemos decir, es que este le va a ayudar a todos. Tiene que ser sumamente específico. Y no paren de hacer doble clics hasta cuando ya se pongan a sudar, que crean que el segmento o el nicho de mercado es muy pequeño. Exacto. Y después se dan cuenta que no era tan pequeño. Ese es el mercado ideal y siempre me gusta mencionar una persona que escuché en una convención, si se da cuenta nos gusta ir a convenciones, que también así aprendemos. ¿Sí? De finanzas personales y la persona decía, yo le hablo finanzas personales
a mujeres que no están casadas, que están separadas, divorciadas, lo que fuere, con hijos. Ese es mi enfoque. Es decir, pero entonces ¿usted qué pasa con los hombres? Que me compre quien quiera, pero yo genero todo mi contenido para mujeres solteras con hijos. Ese es mi enfoque y a ellas voy y todo lo que yo hago va pensado en ellas. Aunque ustedes no lo crean, dice el 35% de mis clientes son hombres, pero yo no les hablo a ellos. Yo tengo claro a quién le estoy diciendo. Y esto me ha traído grandes beneficios, decía esta persona. Porque cuando quieren hacer anuncios de prensa, artículos de prensa, de redes, de todo, no quieren, yo hablo de finanzas personales, cualquiera. No, yo quiero un artículo para mujeres solteras con hijos. Profesionales. Bueno, solteras, profesionales con hijos. Vos sabes que nosotros hemos utilizado mucho ese ejemplo de cuando esto fue hace 3 años, no nunca se me va a olvidar, que nos mandaron cuál había sido en una plataforma que utilizábamos de cursos, el curso más exitoso. Sí. Y era un tema de, habían 2. Un curso de enseñar a tejer a jóvenes entre los 18 y 25 años. ¿Qué decís? ¿Qué tamaño de mercado puede ser eso? Pues vendía millones de dólares. Exacto. Y el segundo era un soporte psicológico para depresiones posparto para mujeres entre los 18 y 30 años en Australia. También uno dice, pero ¿qué tantas? Bueno. Ahí está el negocio. Millones. Ahora bien, ¿quiere que se la complique un poco más? Y seguramente lo voy a terminar de decir y Mario todavía lo va a complicar más, ya lo conozco. El cliente ideal es, usted tiene que preguntarse, ¿quién va a usarlo? Otra es, ¿quién lo va a pagar? Y la tercera, ¿quién se va a beneficiar? Si usted piensa en una empresa, se lo va a poner rápido, ¿quién va a usar este programa de software? Por decir, lo va a usar el dependiente de tienda. Bueno, pero ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar finanzas. ¿Y quién se va a beneficiar? El gerente comercial. Son 3 personas diferentes con 3 objetivos diferentes y cada uno de ellos no se entremezclan entre sí. Voy a seguir con tu ejemplo del software. Ajá. Ahí faltan 2 personas más. Ajá. Uno va a ser, ¿quién es? Voy a utilizar el ejemplo que siempre utilizo con un software para manejo de planilla. Porque ese es ¿quién es la persona que tiene la necesidad y el usuario de esto? Va a ser el equipo de recursos humanos. Correcto. Este es el que lo va a usar. Sí. ¿Quién lo va a comprar? Va a ser posiblemente el de finanzas. Correcto. ¿Quién lo va a autorizar? Es el gerente general. ¿Y quién va a implementar? Es el de IT, el de informática. Entonces, cuando hablemos de las personas del cliente ideal, y hablamos con el carro, también cuando estábamos en el mundo de vehículos, uno de los retos más grandes no era, por ejemplo, quién era el que motivaba la compra. Y nos damos muchas veces que la esposa o los hijos eran muy importantes para la decisión del papá en compra de su vehículo. Uh-huh. Porque, la papa, pero es que este no tiene pantalla atrás, o este papa no tiene espacio para las piernas, o este no tiene espacio para que metamos a los perros. Entonces, hasta los perros pueden ser, por supuesto, personas de su cliente ideal. Entonces, pregúntese. ¿Quién es mi cliente ideal? Ya le pusimos bastante tarea para que usted pueda comenzarse a cuestionar cada una de estas preguntas que hemos estado haciendo y también a qué segmento de mercado quiero dirigirme. Dentro de ello, como ya lo mencionaba Mario, demográfico, es decir, geográfico. Es decir, yo me voy a enfocar, incluso lo he visto mucho en tema de bienes raíces y me parece interesante. Hay una persona que yo conozco, le mando saludos a mi estimado Juanjo, que atiende a personas para bienes raíces de venta o de compra o de renta o alquiler en un área específica de la zona 11. Y le estoy hablando 2, 3, 4 manzanas. No es muy grande el espacio, pero él sabe perfectamente qué sucede en ese lugar. Sabe qué son las personas que necesitan estar en ese lugar, los posibles proyectos que se van a hacer en ese lugar. Entonces lo vuelve bastante fácil de poder encontrar a la persona ideal para el bien raíz ideal. Así es. Entonces, ese trabajo, y yo les voy a decir un ejercicio, jóvenes. Si ustedes le dedican tiempo a esto, va a ser mucho más fácil poder validar ese tema de cuál es la necesidad y si va a ser a corto, mediano o largo plazo. Y la otra pregunta es, y aquí viene una parte simpática. ¿Qué tanto conozco mi público objetivo y cómo los voy a alcanzar? Por ejemplo, yo quisiera venderle, porque me parece súper interesante, nuevos lavamanos ahorradores para unos yates de más de tantos pies. Buenísimo, pero ¿tú tienes barco? No. ¿Conoces a alguien que tiene barco? No. Y entonces, ¿cómo vas a accesar a alguien que tenga esa necesidad?
O personas que, por ejemplo, que no son en tu nicho de mercado. Voy a venderle a personas en Estados Unidos porque es un mercado gigante. ¿Qué tanto conoces a las personas en Estados Unidos? Y hablar de Estados Unidos es gigante. Hablar de un estado, una ciudad. Eso aprendimos nosotros, ¿recuerdas, César? Sí, que sí. uno podría tirar todo el dinero del mundo para tratar de entrar al mercado en Estados Unidos digital y puede perder todo el dinero si no está claro de agarrar una ciudad, un barrio, condado. Un condado. Todavía es grande. Y eso ya es gigante. Hablar de una ciudad, nada más, de un segmento de la ciudad, es suficiente y nos vamos a dar cuenta de que entre más específico, más accesible y más disponible esté ese segmento, más fácil va a ser y menos dinero va a necesitar para tratar de llegar a él. Te lo voy a seguir con tu ejemplo solo para ir cerrando este cuestionamiento, que cada una de estas preguntas podríamos hacer un programa de radio perfectamente, pero bueno, tal vez hacemos un taller. ¿Quiere que hagamos un taller para ayudarle a hacer su guía de emprendimiento? Escríbanos, más 502-59-19-0542. Si no es apabullante el deseo de hacerlo, estamos poniendo en práctica lo que estamos hablando ahorita. Así es. No lo hacemos, pero si usted quiere, lo hacemos. A ver, el conocer el público objetivo. Mario habló sobre un lavamanos ahorrador para un yate. ¿Será que la persona conoce bien a las personas que están en un yate? ¿Será que ellos quieren ahorrar agua con un lavamanos teniendo un yate enorme? Le puede importar poco o nada. Literalmente cuánta agua se consuma, tiene el recurso suficiente para pagarlo, para movilizarlo, no le es relevante. Entonces, si yo no conozco, quizás voy a estar tratando de venderle un producto que no lo necesita, no lo quiere, y usted va a decir, pero ¿y por qué no vendo? Porque no lo necesita. Y eso porque no he conocido lo suficiente de ese público objetivo. Por eso mi recomendación siempre es que los primeros emprendimientos usted trate de realizarlos sobre aquel mercado que usted conoce. Si usted ha sido carpintero toda su vida, es muy probable que usted encuentre un buen emprendimiento dentro de ese ecosistema. Usted sabe sobre madera, usted sabe sobre herramientas, sabe sobre muebles, sabe sobre ciclos, sabe sobre muchas cosas que puede encontrar un problema que resolver dentro de un área que conoce. Pero si usted se adentra a un área que le es absolutamente desconocida, para mí es la primera bandera roja importante. Si es algo que usted desconoce, o tome tiempo en conocerlo, o no entre a ese mercado. No hay peor cosa que tirarse al agua y no estar claro de en qué profundo está el agua, en pocas palabras. También otra de las cosas que hablamos cuando hablamos de público objetivo tiene que ver con ese tamaño de mercado. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de tamaño de mercado y entre más amplio, más grande se mira. Y entre más específico, más pequeño. Pero al final, siempre dicen, ¿cómo era el dicho? Hay que ser cabeza de ratón y no cola de león. Algo así. Entonces, lo que hay que estar claro es de que entre más específico, y si no lo pone nervioso de que cree que es muy pequeño, no ha hecho su trabajo para bajar al nivel de especificación del cliente que quiere. Por eso, porque ese cliente vamos a tener mucho más necesidad. Va a ser menos, como decimos, va a tener más claro cuál es esa necesidad y va a estar más dispuesto a pagar por ella. En cambio, si es así como y lo voy a utilizar, algo bonito por tener a algo necesario por tener. Algo urgente, como lo que estábamos hablando. El nice to have y must have, que es en inglés. Yo le voy a contar una experiencia también. Estuve, me estará escuchando, estuve haciendo muchos intentos de poder hacer exportaciones a distintos países. Yo estudié comercio internacional, entonces estaba intentando adentrarme mucho en esa área. Y me recuerdo que con un amigo queríamos vender para materia prima para hacer té de manzanilla. Té de manzanilla y té de Jamaica, conocida como el hibiscus flower. El tema es que comenzamos a buscar y lo que se nos ocurrió fue sacar unas muestras, las mandamos a las grandes empresas de fabricantes de té y antes estaba uno pendiente que le iban a entrar, había unos aparatos, yo sé que hay jovencitos que no saben ni qué es eso, pero se llamaba fax, que era la forma, el correo electrónico de hoy día, donde nosotros mandábamos una propuesta indicando que habíamos mandado una muestra para que la vieran y la probaran y nos contestaban o no. Siempre estábamos, me recuerdo, cerca del fax a ver si entraba algún día, algún fax donde les dieran un pedido, fax, ¿verdad? Y de repente nos llegó y invertimos en buscar a los proveedores, en mandar las muestras. Imagínense toda la inversión que hicimos. El tema es que nos llega el pedido, nos dice, miren, nos gustó la muestra,
y queremos que nos mande un contenedor de 40 toneladas para probar la máquina, para hacer una prueba de corrido de la máquina. Y si esa prueba de corrido funciona, queremos hacer ya un pedido formal. Mire, yo era el hombre más feliz del universo, celebramos con ese amigo, íbamos a ganar una buena cantidad de plata. Mire, éramos las personas más felices del mundo. Dijimos, por fin nos hicimos millonarios. Bueno, vamos con nuestros proveedores a decirles, les tenemos buenas noticias, tenemos el negocio listo. Y se ríe, se pone a reír. Yo le digo, ¿por qué te reís si es un mega negocio? Guatemala produce de lo que te están pidiendo un contenedor de 40 toneladas en un año. En un año es lo que nos toma a nosotros producir. Todos los que producimos esto, un año teníamos que producir para generar esa cantidad. Y eso era lo que necesitaba esta empresa para correr la máquina a ver si... La pruebecita. Si funcionaba. Entonces, ¿qué aprendí a base de perder dinero, tiempo y una caída emocional así enorme? Es que hay que ver si nosotros podemos suplir ese mercado. Si es demasiado grande, nos emocionamos y que... Cuidado, lo puedo suplir. O sea, no es ser fatalista ni negativo, pero le va a pasar como en mi caso, ¿verdad? Que gastamos un montón, hicimos un montón, nos emocionamos un montón, pero no pudimos hacer el negocio porque no teníamos el tamaño suficiente para poderlo cubrir. Entonces, tenga cuidado cuando hablamos de tamaños de mercado y la demanda potencial del servicio, porque no solo puede ser que sea muy pequeño, pero también puede ser muy grande, que no nos permita poderlo abastecer. Ok, entonces si se dan cuenta es que es un balance entre que sea lo suficientemente grande y no tan grande que no podamos abastecerlo. Por quedar bien, quedamos peor. Tengan cuidado con esa frase. El siguiente pregunta es, ¿el mercado está ya saturado o hay espacio para nuevas ofertas? Este es el famoso concepto del océano azul, que es, este es un producto donde que el costo de ingreso y el costo de pelear para tu agarrar un pedazo de mercado es tan alto de que no valdría la pena pensar crear una demanda o satisfacer la demanda por otro modelo diferente y no competir de cabeza con otros. Y yo creo que al final de cuentas, con lo que estás mencionando, hay mercados que ya están muy saturados. Es decir, para que usted se diferencie, ¿qué tanto esfuerzo va a tener que hacer? Uh-huh. Si la respuesta es demasiado, es una alerta, ¿verdad? Decir, tendría que hacer mucho y no sé si todavía con todo lo que haga, mi valor de diferencia sea lo suficientemente bueno. Es por decirle algo, usted va a entrar a un mercado de monopolio de cemento, por mencionar un ejemplo, y usted quiere incursionar en cemento, porque cemento, bueno, ¿cuánto capital va a necesitar? ¿Cuánto puede diferenciarse un cemento del otro bajo la percepción del comprador que lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Es decir, comienza usted a establecer, quizás no sea eso, tal vez mejor voy a ser distribuidor de cemento en áreas donde no han llegado. No sé. Compita diferente, pero tiene que establecer si es un área donde ya hay demasiados tiburones y donde hay muy pocos pececitos. Uh-huh. Y si hay muy pocos pececitos y muchos tiburones... Se puede pelear, pero el costo y el esfuerzo va a ser muy alto. Muy alto. Eso es lo que lo va a malestimar a uno. Sí. Pero bueno, la siguiente pregunta que vamos... Y solo para eso, hay que hacer una guía o como le llamamos, un mapeo general. Busque quiénes son los que están compitiendo en el área, qué tanto tienen abarcado el mercado, cuáles son las marcas de preferencia. Vos sabés que una de las primeras tareas que me ponían a mí cuando estudié mercadeo, soy mercadólogo, es ir a los estantes de los supermercados. Y eso se llamaba, no sé si todavía se sigue llamando igual, se llama el share of space, o es usted vende cereales, por decirle algo, y usted mira que hay un montón de cereales. Esos cereales no están puestos aleatoriamente. Le ponen los mejores lugares a la vista y el ancho del espacio a los que mejor se venden. Entonces, usted podía medir, por ejemplo, hay 5 metros de cereales y usted ve que el que menos tiene le dan 30 centímetros. Es decir, al ganar ese espacio va a ser difícil versus la gran marca que tiene 4 metros y medio de ancho. Ahí es donde usted tiene que comenzar a hacer una investigación bien simple para ver realmente los competidores, como le estoy mencionando, de irse usted a parar a ver una estantería. Que es el mismo matriz que hemos platicado anteriormente, de decir cuáles son tus competidores, cuál es el precio, cómo compites, inclusive ahí se puede decir qué tan saturado está el mercado o no.
Otra de las preguntas, ¿existen tendencias que apunten al crecimiento de este mercado? Que va mucho amarrado al concepto de la sostenibilidad. O sea, que ese creo que está un poquito redundante, pero es importante que siempre lo evaluemos. Este mercado es algo que si voy a hacer el esfuerzo y voy a pelear para agarrar mi pedazo de mercado, ¿vale la pena en el tiempo porque está creciendo o está en estático? O está decreciendo. ¿Y sabes qué me gustaría añadir brevemente en esto? Póngase una fecha para probar. Es decir, voy a hacer un buen esfuerzo 3 meses. Si yo no veo algo significativo, listo. Y puse 3 meses, porque puede tomar años, pues, pero en el cual si usted tiene duda, que usted también ponga como le llaman en inversiones, un stop loss. Es decir, hasta aquí voy a hacer el esfuerzo y más de aquí no vale la pena. Y que aprendí en ese, por eso les digo, exacto. Si van o ganan o aprenden, esa es la frase, o ganan o aprenden, así que si no están aprendiendo, están perdiendo la oportunidad. Otra de las cosas que tenemos que estar claro es el perfil de compra, que es lo que platicábamos anteriormente, de que no solo tenemos que estar claros de quiénes son esas personas que están involucradas en el proceso, sino cuál es su influencia, porque ahí falta todavía un perfil adicional, César, y es quién influye en la compra. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que puede también influir en el ejemplo que poníamos de lo del software de recursos humanos es que los propios clientes, o en este caso los colaboradores, hayan influido. Decir, mira, es que lo que pasa es que yo escuché que este software ha sido malo y este ha sido bueno. Muchos de los que influyen ahora son los otros consumidores. Sí. Por eso es que buscamos las estrellitas cuando vas a ver un hotel, los comentarios, los reviews. Entonces, todo eso es parte del proceso de compra que tenemos que buscar. Y tal vez ampliándolo, cuando hacemos ese perfil de compra de mis clientes, es cuándo compran, cómo compran, dónde suelen comprar, qué productos similares hacen. Toda esa información que nosotros podemos establecer. Me recuerda a un emprendedor que quería poner un kiosco en un centro comercial. Y tenía pues alguna forma definido porque era comida saludable, de frutas y todo ese asunto, y buscaba un perfil particular de persona. ¿Qué hizo? Se compró un café, se sentó en uno de esos asientos que tienen los centros comerciales y se puso a observar gente para ver quiénes pasaban por ese sector donde le iban a dar ese kiosco, para establecer si realmente estaba pasando la persona que él consideraba que era su perfil de compra. Entonces, esos son los detalles que usted tiene hasta que saber si realmente frecuenta un centro comercial, frecuenta una tienda, a él le gusta que le envíen hoy la mercadería a su casa porque no quiere ir a un centro comercial. Todas esas tendencias. COVID cambió mucho la forma en que las personas compran. Antes todos íbamos a un lugar, hoy buena parte no sé cómo es en tu casa, pero en mi casa la enorme mayoría, o sea, personas que llegan a dejar productos a mi casa es incesante. Y llegan, que te mandan la fresa, que te mandan... Lo simpático es que estás valorando tu tiempo e inclusive ahora el costo de los parqueos. Tráfico por ese sobrecosto del servicio que te lleven las cosas a tu casa. Correcto. Pero ahí empieza un concepto de que ese tiene que volverse una compra muy emocional y tiene que ser un proceso de compra muy rápido y dinámico para que la gente no empiecen a cuestionar si deberían hacer la compra o no. Entonces ahí hay que ver todo el proceso de experiencia del cliente, que lo vamos a ver en los próximos episodios, pero esos ya serán preguntas adicionales. Y eso cuando hablamos de cómo el cliente toma las decisiones de compra y cuál es su poder adquisitivo, tiene que ver también con esto. Otra de las cosas, muchas de las tendencias que estamos viendo ahorita de compra digital ya ni siquiera es en página web, es en WhatsApp y en redes sociales. Sí. En redes sociales donde uno se posiciona como la respuesta a ese problema y de una vez ahí hace la compra y de una vez se lo entregan. Entonces, la experiencia del usuario se vuelve fácil, dinámica y fluida. Y yo creo que en las decisiones de compra, que eso ya lo vamos a ver en el otro programa donde vamos a ver finanzas y estrategia, el poder adquisitivo es muy importante cuando usted está definiendo su mercado. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes son las personas que me contratan a mí para temas de finanzas personales? Empresas. ¿Por qué? Porque tienen los recursos para poder pagarle una instrucción a sus colaboradores relacionados con el buen uso del dinero. Si yo encaminara mi esfuerzo, estoy hablando de un esfuerzo comercial, al usuario, posiblemente no podría dar casi que nada, porque la persona que tiene problemas financieros y le va a costar poder pagar por un servicio que yo pueda proporcionar. Entonces, ¿a quién va a ir usted enfocado? En este caso, ejemplo que estoy poniendo es a la empresa, porque la empresa es la que va a pagar, más el beneficiario va a ser el empleado, que consecuentemente va a ser la empresa porque van a manejar mejor sus recursos. Si lo hice bolas es
porque tiene que pensar que no solo el producto sea bueno, sino que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Porque si no está dispuesto a pagar por ello, mucha necesidad y mucha urgencia puede tener, pero si no hay la disponibilidad de pagar por ello, es una bonita idea nada más. Siempre se me va a olvidar el curso para poder hacer obras de arte con retazos de tela, que fue un fracaso porque si estaban usando retazos de tela para hacer un cuadro, ¿qué tantos tenían el dinero para poder sacar un curso que era caro para poder hacer eso? Entonces ahí hay una separación. Disonancia. Una separación entre lo que es el consumidor y si tiene el poder adquisitivo. Lo mejor es tener a alguien que tenga la necesidad y el dinero para poder cumplir esa necesidad. Y para cerrar, vamos a hablar de la última pregunta, que es ¿y qué los motiva a comprar? ¿Y qué barreras podrían evitar que lo hagan? Y aquí voy a utilizar dos cosas rápidas. Uno, ¿qué los motiva a comprar? Entre más feo, difícil, peludo, horrible, con dientes que sea el problema, más rápido va a ser que la compra sea dinámica y rápida del cliente. Y cuando hablemos de las barreras, muchas de las barreras que nosotros hacemos muchas de las que el cliente percibe, nosotros las estamos diseñando. Páginas web que no son amigables, procesos de compra que requieren formularios muy complejos, 3 o 4 o 5 pasos para comprar. Todo eso es barreras que nosotros mismos le estamos poniendo al cliente. Y para cerrar ya con el buen comentario que hizo Mario, esto sería hasta para otro tema también. Todos son temas para poder conversar después, pero uno de los principales motivos de compra de cualquier persona es el miedo. De una vez se lo digo, miedo. Yo tengo miedo a que me rechacen por verme con un auto no nuevo. Ese es un temor. Y yo quiero que me aprecien, me quieran y cuando me vean con mi auto nuevo. Vea qué saqueo que las personas quieren evitar o huir o no sufrir, que es el miedo, y ahí usted va a encontrar una necesidad importante a satisfacer. Pero bueno, con esto vamos a terminar. Imagínese, apenas el primer programa de la serie Guía para Evaluar tu Emprendimiento. Mario, no tuviste que decir técnicamente les tengo una tarea. Creo que todo el programa sí, les tengo una tarea. Contesten estas preguntas a la hora de hacer un análisis de un emprendimiento. Solo. No, hoy sí fue Mario, fue tranquilo. No le pidió mucho. Y solo fueron 3 categorías, no hubo mucho problema. Está fácil. Así que esperamos contar con usted en el próximo programa donde vamos a hablar sobre los recursos, finanzas y estrategia. Así que espero que no se lo pierdan. Llegamos al final, Mario. Bueno, la siguiente tarea que les dejo es escuchen el segundo episodio donde vamos a hablar también temas interesantes. No se asusten, amigos. Esto no es un tema para decirles todo tiene que estar perfecto para poder emprender. No, esto solo es importante que nosotros los tengamos en mente y los evaluemos para que así definamos si esto es más viable para mí o no. Y eso va a tener un impacto fuerte en mis finanzas personales, familiares y empresariales en el futuro. Así que en nombre de Mario López Salguero, mi estimado Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos que este programa le haya agregado muchísimo valor. Sé que alguna que otra inquietud le haya generado, pero sabemos que va a ser en pro y en beneficio de ese emprendimiento que usted tiene en mente, que seguramente Dios le ha puesto. Así que esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.